No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él. ¡Gol del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que lapidarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Pero que si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll the blackbird, son of a hungry bird. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. Love me both day and night. I never grumbling or fussing. Always treat me right. Bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Marcos Larripa, cambiándole el aceite a la motocicleta, y un servidor, Daniel Acirón, asegurándome de que coge 2 cascos. Bueno, negro de cabeza a los pies, coge tus botas, empezar a correr. Eres un rocker, eres un rocker, eres un rock rocker y no darás tu brazo a torcer. Las manos sucias de trabajar, tu pelo colocado para no defraudar. Eres un rocker,
Algunos lo conocen por su militancia rocker y una gran mayoría por estar al frente del programa televisivo La Sexta Noche. Se sienta hoy a nuestra mesa, en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes de Madrid, el periodista Iñaki López Roldán. Buenos días, Iñaki. Buenos días, vaya vistas tenéis desde aquí, qué maravilla. Ya sabes que esto es un privilegio a la hora de hacer radio. Se ve toda la boina de azufre que corona Madrid. Muy bien, muy bonito. Hace tiempo que convives con otros humanos bajo esta boina, pero hay que recordar que eres nacido en Portugalete en 1973, en la comarca del Gran Bilbao. Haciendo tanto, ¿todavía te acuerdas de cuándo peinaste tupé por primera vez? Me acuerdo perfectamente. Fíjate, a pesar de que tengo 45 años, yo creo que sería en torno a los 13, 14 años. Y fue, fíjate, 6 meses antes de un concierto al que me arrastraron algunos amigos míos que ya estaban dentro de la secta con anterioridad, y era un concierto de Matchbox, míticos rockers británicos, autores de aquel hit que era el Rockabilly Rebel. Allí me acerqué, quedé inoculado por este veneno y a día de hoy aquí seguimos, de eterno adolescente. ¿Qué es lo que produce el rock and roll? Una especie de eterna adolescencia sin fin. Vamos a dedicar esta hora a charlar y a repasar también esos orígenes adolescentes, pues recurriendo a algunos testimonios que compañeros tuyos de la ETV se dedicaron a recopilar, ¿sí? Nos enteramos de que eras de comulgar y de comulgar 3 veces sin ser religioso. Yo, pues me parece que te han informado muy mal. No he comulgado yo, no creo que voy a una misa. Fíjate que yo he ido a un colegio católico, que eran los claretianos, y ahí realmente es donde mi ateísmo surgió en toda su poder y crudeza. No recuerdo ya ver... Es verdad que comulgaba cuando iba con mis primas, que sí que iban obligadas a la iglesia de Santa María de Portugalete a comulgar, y yo iba con ellas, es cierto. Ahora recuerdo. Lo hacía varias veces aún sin haber sido yo comulgado, probablemente porque, bueno, era las 11 de la mañana, estaba en pleno crecimiento, y de comer lo que sea, aunque sea una hostia de estas. Y sí es verdad que me ponía varias veces a la cola y repetía, lo cual para mis primas era un auténtico escándalo, ¿no? Porque ya no sé si lo sabéis, si no os lo cuento yo, pero comulgar sin haber hecho la comunión es pecado. En aquel entonces era mortal. Creo que ahora mismo ya ha bajado al grado venial en el nuevo Código Penal y ya no está tan condenado. Pero es verdad que sí, en la iglesia de Santa María acompañaba yo a mis primas y ya estaban obligadas a ir a misa. Yo no las acompañaba porque no había plan alternativo. Tenía 11 años y no tenía todavía acceso a los bares y acababa comulgando en varias ocasiones, es verdad. ¿Qué otros recuerdos conservas de esa primera infancia en la que todavía estás jugando con los clics de Famóvil, todavía no has descubierto los surcos de plástico? Yo me acuerdo mucho de Portugalete, de la margen izquierda, que era una zona cruda, era una zona donde en aquel momento había una importante reconversión industrial, había un paro salvaje, la droga hacía estragos en toda la comarca. Es una comarca muy poblada, una comarca que está en torno a los 400.000 habitantes, que había tenido un peso de la industria brutal, que ahora ha girado hacia el sector servicios como todo este país. No sé si lamentablemente, bueno, ya veremos qué es lo que ocurre, pero cierto es que en aquel momento se cerraban muchas empresas, muchas fábricas históricas como los Altos Hornos, que llegó a tener 16.000 trabajadores, que quedó después reconvertida en una empresa de tan solo 350 empleos. Y lo cierto es que entre el paro, la droga, la delincuencia, los problemas políticos que teníamos en aquellos finales de los 70, primeros de los 80, pues la margen izquierda del Nervión era un sitio árido, era un sitio complicado. Pero también es verdad que era un sitio donde probablemente por la absoluta falta de todo, pues se generaban muchas ideas nuevas, había gente que apostaba por hacer cosas diferentes, era un momento en el que había una auténtica revolución, por ejemplo, en torno a la música rock, de ahí salieron grupos como por ejemplo, Scorbuto, de la margen izquierda, de Santurci. Luego también había muchísimos fanzines, había radios libres. Había un interés por parte de la juventud de hacer cosas que no acabo de ver, no quiero yo parecer al abuelo Cebolleta, ¿no? Pero no acabo de ver implicada de la misma manera con la cultura juvenil de ahora, ¿no? No necesariamente con el rock and roll, el punk, que era lo que se llevaba en los años 70, ¿no? Pero la juventud de ahora no la veo igualmente implicada, a pesar de que tiene muchísimos más medios técnicos, de que ahora se podrían hacer radios a través de internet, de que ahora se pueden hacer canales YouTube, de música, de cultura, de lo que fuera. Las formas de expresión que había en aquel entonces eran más limitadas y además más caras, porque tenías que pagar tú al multicopista para tirar un fanzín. O tenías tú que autoproducirte esa maqueta en casete de PDM Ferro o lo que fuera, pero en aquel entonces la margen izquierda, con todos los problemas sociales que tenía y laborales, era un hervidero de nuevas bandas y de fanzines y de movimientos sociales, culturales, laborales, políticos. Tenía muchísima vida. Citas a Scorbuto, hablas de ese primer concierto viendo a Matchbox peinándote el tupé por primera vez, pero antes que todo eso hay un grupo en tu casa que te marca, la Creedence. Sí, mi padre tenía unos gustos muy eclécticos, yo he heredado parte de ellos. En mi casa podía sonar sin ningún preparatorio previo, lo mismo María Dolores Pradera con los Gemelos que la Creedence Clearwater Revival.
Era una cosa loca. Y yo me acuerdo que ahí empecé a engancharme. También otros grupos que de vez en cuando ponía mi padre, como por ejemplo un recopilatorio de Elvis Presley o el disco En la prisión de San Quintín de Johnny Cash. Yo creo que fueron 3 bandas que fueron las primeras que yo recuerdo haber escuchado en casa de mi padre, que me podían llegar a gustar. Luego me podía torturar con Crae, me ponía Sabina, que me podía gustar más o menos en función de lo que pinchara. En fin, en mi casa se oía música de todo tipo y condición. Luego mi padre pasó por David Bowie, por Elton John e incluso por la Tuna de Deusto. La verdad es que nunca supo muy bien por dónde le daba el viento. Pero bueno, en aquella ensalada musical, pues yo de vez en cuando pues pescaba cosas de interés, como puede ser, por ejemplo, David Bowie y Las Arañas de Marte, que era uno de los discos que habitualmente se ponía en casa, o como los Creedence, ¿no? Yo recuerdo especialmente los Creedence, Jim Reeves, que era un cantante country, que también a mi padre le gustaba mucho, pero es verdad que teníamos un tocadiscos, además que para la época era una auténtica maravilla, porque era un tocadiscos que se paraba solo, y mi padre incluso ponía a estos cantantes de música country con voz nasal, lo dejaba puesto en el salón por las noches para que toda la familia se durmiera, acurrucado por la poderosa voz de barítono de Jim Reeves, ¿no? Era una auténtica maravilla. Entonces es verdad que el giradiscos los fines de semana no paraba. Y bueno, siempre pescabas algo de interés en todo aquello. Muchas veces no le prestaba mayor atención, tendría 8, 9, 7 años, pero algunas de esas canciones iban calando en mí. Luego mi padre se las acababa pidiendo cuando entrábamos en casa. Oye, ponme aquella canción, esa que dice, de aquel tipo, la de la portada azul. Y ahí fue pues cuando empecé a escuchar música y me empezó a interesar. Pues hoy ni Bowie ni la Tuna de Deusto, hoy Creedence Clearwater Revival. Sonaba la Creedence en su casa, se iba haciendo mayor y al final optó por estudiar. Y antes de terminar los estudios ya empezó a trabajar en televisión. El 15 de octubre de 1993 participaba en su primer programa en Telebilbao. A día de hoy es difícil cruzarse con un españolito que no sepa quién es Iñaki López, pero cuando apareces por primera vez en pantalla, ¿cómo reacciona tu familia? Pues mira, fíjate, oye, enhorabuena a ese equipo de documentación que tenéis, porque no recordaba yo la fecha exacta, sabía que había empezado a hacer televisión en una pequeña televisión local de Bilbao, que sigue funcionando, que es histórica y que es toda una institución en el Bocho. Pero cuando yo salí por primera vez en Telebilbao, mis padres no tenían sintonizada esa cadena. Entonces, claro, tardaron, ellos primero vieron cómo efectivamente había gente que me reconocía por la calle antes de ellos poder verme en casa.
Pero yo recuerdo que mi primer programa fue presentar videoclips musicales, en concreto de los Pet Shop Boys, nada más alejado de mi gusto musical. Pero me parecía una forma interesante de acercarme a los medios de comunicación. Yo estaba estudiando Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco, en Leioa, y me pareció una interesante forma de tener un primer contacto con los medios de comunicación. Y creo que pagaban la nada desdeñable cifra de 10.000 pesetas al mes del año 93. Y eso sí, era un currazo diario de 2 horas. Estaba allí 2 horas pasando vídeos de Madonna, en fin, un auténtico infierno. Y antes de que existiera Internet, prácticamente vete tú a informarte de quiénes eran la mitad de las bandas a las que tenía que dar paso. Pero bueno, sustituía la falta de conocimientos por gracejo y adelante. Precisamente ese gracejo y en la implantación de Telebilbao en la comarca, te dedicas a incluso ir de comunidad en comunidad vendiendo antenas para que sintonizasen la cadena. Todo por el dinero, amigos. Efectivamente, la cadena nos dijo, vamos a ampliar nuestro número de telespectadores. La única forma es instalando, adecuando la cadena de cada comunidad de vecinos para que pueda ver Telebilbao. ¿Cuánto dais tanto? Pues venga, ya que me voy. Me tocó parte de la margen derecha, que es buena zona porque hay más pecunio para dedicarse a estos menesteres, estos gastos, estos vicios, que es ampliar el número de cadenas que puedes ver. Y allí iba yo, disfrazado de comercial de los 90, con un maletín y unas ofertas que nadie podía rechazar para tener la opción de ver Telebilbao, amigo. Las noticias del Athletic, yo mismo, la actualidad, en fin, todo de Bilbao. Sí, colocamos muchas. Has reconocido en diversas ocasiones que en Telebilbao, y lo está recordando también con esta labor comercial, aprendiste a utilizar muchas de las herramientas que sigues utilizando en tu oficio e imagino que eso te llevó a seguir creciendo, a acercarte a medios más grandes. Pasas a la ETV, donde llevas 2 programas, uno es Iñaki and Compañía, Iñaki Ancía, donde hemos podido verte entrevistando, caminando por la calle a grandes personajes admirados aquí en Espíritu de Rock and Roll, como son Loquillo o Fermín Muguruza. Siendo musiquero, siendo un apasionado de la música, ¿cómo te enfrentas a esas primeras entrevistas? ¿Te gustaban sus discos? Sí, y además fue un auténtico placer, y son entrevistas especialmente fáciles. Para mí entrevistar a gente como Fito, Loquillo, Fermín Muguruza, pues claro, partes ya de un amplio conocimiento de su obra, ¿no? Luego es cierto que con Fermín Muguruza descubrí que teníamos otras pasiones en común, como puede ser, por ejemplo, los cómics. Generalmente a los que nos gusta el rock and roll somos frikis, nos acaba gustando los cómics, nos acaba gustando la historia reciente, los conflictos bélicos, estamos todos cortados por el mismo patrón. Pero con Fermín Muguruza descubrí que tenía muchos más puntos en común de los que yo pensaba. Es verdad que yo, de la época de Fermín, que más me gustaba eran los discos de Cortatu, ¿no? Yo creo que aquel punk rock con ska eran maravillosos, era un golpe de aire fresco, eran muy divertidos, eran muy bailables. Y yo recuerdo perfectamente tener en cintas PDM grabados todos los discos de Cortatu, ¿no? Donde había auténticos himnos como Sarri Sarri, el Congreso de Majaras. Bueno, aquello era maravilloso. Y es verdad que pues mira, cimenté una amistad con él que todavía conservo a raíz de esa entrevista en ETV. Aunque es verdad que yo en ETV, al final, y aunque yo siempre me ha gustado hacer programas más de entretenimiento, no sé por qué, azares del destino, he acabado presentando programas más de información. De hecho, en ETV yo presenté durante 6 años un programa de sobremesa que se llamaba El Pásalo, donde lo que tratábamos era la actualidad más cercana del País Vasco, desde cuestiones políticas a sociales, pasando por inundaciones que pudiera haber o por cuestiones de cualquier tipo, ¿no? Era un programa de 3 horas de sobremesa que duró 6 años, se hicieron 1.600 programas, y fue realmente la plataforma a través de la cual, pues supongo que me pudieron ver y conocer desde aquí, desde Madrid, desde la capital del imperio. Hace poco recibíamos aquí de nuevo a Fermín Muguruza, ¿sí?, presentando su película Black is Belsa, que primero fue un cómic para ser luego una película, aunque él lo tenía planteado al revés, y hablábamos sobre todo ese tiempo en el que fue declarado persona non grata aquí en Madrid. Trabajando desde la capital, pero habiéndolo entrevistado por primera vez en Euskadi, ¿qué hay de diferente? ¿Qué tiene de diferente una entrevista a Fermín en Euskadi a hacerlo en otra parte del estado? A mí me da igual, porque yo se lo haría aquí igual que en Utrera, no tengo ningún problema. Luego están pues los prejuicios que algunos periodistas puedan tener. Fermín es una persona con una mentalidad muy abierta, absolutamente implicada y favorable al proceso de pacificación que ha tenido lugar en Euskadi al final de la desastrosa historia del terrorismo como es ETA, que nadie se llame a engaño, y él tiene unas ideas políticas que me parecen, 1, legales, 2, perfectamente defendibles. No hay que tener miedo a confrontar ideas, a hablar, a opinar. Demonizar es
No lo entenderé. Me parece contraproducente y me parece que levanta muros entre las personas. Fermín Muguruza tiene una opinión valiente, muy interesante y digna de ser escuchada, aunque no coincida con la de uno mismo. Yo no coincido en todos los puntos con las ideas políticas o las opiniones de Fermín, pero es un gusto hablar con él. Es un hombre como conoce profundamente la historia reciente de Euskal Herria, que conoce perfectamente lo que ha pasado durante los años 70, 80, ha estado implicado en política y es un honor hablar con él. Creo que deberíamos de quitarnos muchos prejuicios para escuchar a la gente que opina distinto. Yo lo he hecho para entrevistar en mi programa a gente que opina radicalmente diferente a mí y siempre se puede aprender algo, por favor, ¿no? Tenemos que aprender a abrirnos de orejas, que es muy interesante. En tu carrera televisiva ha sido una constante el compaginar el entretenimiento con la información y no tenemos muy claro en cuál de los dos cajones entra una imitación que hiciste de Elvis, de un momento que recuperamos ahora por el original, por Elvis. Well, I'm the king of the jungle, they call me the Tiger Man. I'm the king of the jungle, they call me the Tiger Man. If you cross my path, you take your own life in your hand. Well, I get up on a mountain and I call my bobcat back. Yeah, I get up on a mountain and I call my bobcat back. Our bobcat comes running and the hound dogs, they stay way back, way back, way back, way back. I'm the king of the jungle, they call me the Tiger Man. I'm the king of the jungle, they call me the Tiger Man. If you cross my path, you take your own life in your hand. Well, I get up on a mountain and I call my bobcat back. Well, I get up on a mountain and I call my bobcat back. Our bobcat comes running and the hound dogs, they stay way back, way back, way back, way back. Well, I get up on a mountain and I call my bobcat back. Well, I get up on a mountain and I call my bobcat back. Our bobcat comes running, the hound dogs, they stay way back, way back, way back, way back. Ain't no end to the song. Recuperábamos el Tigerman interpretado en 1968 por Elvis en ese regreso televisivo. Y es que para ETV, para una gala de fin de años... Pero este no era yo, el anterior. Este no eras tú, has dudado, por a un veces momento me confundo mucho entre mí mismo y el hombre de tu pelo, sí, me confundo. Estábamos escuchando uno de los grandes hitos de la televisión que nos interesa a nosotros aquí en Espíritu de Rock and Roll y es ese regreso del rey a los grandes medios de comunicación y lo hacemos para hablar de otro gran hito y es La Sexta Noche, un programa que no tenía ambición en un primer momento, en unas grandes ambiciones de conquistar las audiencias masivas y que después de 6 años, pues el programa arranca en 2012, es cita obligada para mucha gente que hasta que aparece La Sexta Noche no tenía interés en la actualidad política. ¿Cómo has vivido tú todo este tiempo, semana tras semana, pegándote más de 5 horas de pie, lidiando con tertulios afables y no tan afables? Es toda una experiencia. Es verdad que la televisión es muy caprichosa y no teníamos en el principio de los tiempos, allá en enero de 2012, todas con nosotros. Es verdad que la cadena nos lo puso muy fácil, no había una gran exigencia de audiencia y se confió mucho en el equipo. Pero era un invento novedoso, meter política
un sábado a la noche, política y economía, un sábado a la noche, frente a un monstruo tan como que era el programa de La Noria en aquel entonces de Telecinco, que arrasaba en audiencias. Bueno, pues empezamos a probar. Es verdad que en parte por el trabajo propio y en parte también por el trabajo ajeno, porque es cierto que nosotros fue empezar y comenzaron a llover casos de corrupción como el de Luis Bárcenas, al que, en fin, de alguna manera tanto le debe este programa, ¿no? Porque nos ha llenado horas y horas de programa. Después llegó Francisco Granados, que llegó a ser tertuliano de mi programa. Después llegó el nacimiento de muchos partidos políticos cuyos secretarios generales se sentaban en nuestro programa. Es verdad que fueron muchos los factores que se unieron para convertir La Sexta Noche en un programa no voy a decir de culto, pero un programa sí de referencia para el que quisiera saber algo de política en el prime time. Hasta entonces los programas de información política estaban ceñidos prácticamente al horario de sobremesa, antes de comer, a las 12 del mediodía, y lanzar un programa con estos contenidos en horario de máximo consumo televisivo, como es un sábado a la noche, pues fue una apuesta valiente por parte de la Sexta. Pero mira, con el tiempo cuajó, nunca sabrás del todo cuáles pueden ser los motivos, supongo que serán varios, diferentes y dispares, pero ahí seguimos 6 años después con una gran salud, que es lo que se refiere a audiencias, y yo creo que también es en parte a la dinámica vida política que tiene este país, siempre sorprendente. Siguiendo esa actividad política, esa actualidad social, han pasado por el programa diferentes invitados, algunos de ellos vinculados a la cultura, como Joaquín Sabina, que imaginamos son más fáciles de abordar, pues desde la cultura quienes se dedican a hacerla están acostumbrados a los discursos promocionales, pero en los partidos políticos parece que no todo el mundo lo lleva con tanto gracejo. ¿Cómo fue encontrarse con Esperanza Aguirre? Bueno, Esperanza Aguirre tiene una gran capacidad comunicadora y Esperanza Aguirre le gustan los medios y a la Cámara le gusta Esperanza Aguirre. Precisamente Esperanza Aguirre no es uno de los políticos a los que yo pondría más alejados, ¿no? Digamos, del gusto por estar bajo el foco. A Esperanza Aguirre sí que le gusta la televisión, sí que es una polemista, gran polemista además, le gusta, lo disfruta, tiene argumentos, te pone en apuros, es uno de los pocos entrevistados que a su vez trata de entrevistarte a ti. Y es siempre un placer, no te creas, es un placer entrevistar a personajes así, porque te dan grandes titulares y porque la entrevista siempre es fluida y sumamente interesante, y sobre todo porque estemos o no de acuerdo con políticos, da gusto entrevistar a políticos que no se cierran en banda y se ciñen al discurso oficial de su partido. Y el caso de Esperanza Aguirre no es ese. Esperanza Aguirre piensa por sí misma y para bien o para mal ella te dice lo que opina. Y habrá veces que eso a su partido le guste o no, pero en ese sentido es una mujer bastante libre, creo yo. De hecho, creo que la tendremos dentro de poco de nuevo en el programa y te aseguro que será una de las entrevistas a las que más preparado tiene que ir uno, ¿eh? Porque muchas veces los políticos juegan también a colarte datos que no son falsos, pero tampoco del todo ciertos, o a tratar de ponerte en apuros, ¿no? Esperanza Aguirre siempre nos da entrevistas correosas, que son las más interesantes, y siempre es un placer tenerla en plató, porque lo que es horroroso es un político que no sale del discurso oficial, que contesta con monosílabos, que no le apetece separarse ni un milímetro de lo que opina su secretario general, que es lo que puede haber dicho esa mañana, y él es lo que va a repetir una y otra vez, y es imposible salir de ahí. Esas son las entrevistas realmente duras. No descubrimos nada si decimos que una de las claves del programa, igual que lo podía ser de La Noria, es el enfrentamiento. Para que la gente pueda seguir ciertos contenidos televisivos necesita del morbo, de una posible provocación, de cómo será respondida. Para eso hay contertulios que imagino son una joya, como puede ser el caso de Pablo Iglesias o puede ser el caso de Eduardo Inda. Estando 5 horas de pie, llega un momento en el que Iñaki López se cansa y dice que digan lo que quieran. No, y además es mi trabajo precisamente el que no digan lo que quieran, que no entren en cuestiones personales, que no se alarguen demasiado en sus discursos. Está muy bien que un tertuliano sea visceral, está muy bien que sea muy animado a la hora de expresarse, pero hay que mantener una serie de límites. Uno es, para empezar, el del respeto, que es verdad que ellos se ponen muy nerviosos, y mi única labor es hacer de árbitro de boxeo para bajar la temperatura, para tratar de calmar los asuntos y para que al final de lo que se hable no sea de cuestiones personales, sino de lo que estamos tratando, que es lo que realmente tiene interés para la persona que nos está viendo. Pero bueno, no hay que olvidar que es un sábado a la noche, no hay que olvidar que hay que hacer un debate vivo, hay que hacer un debate dinámico, hay que hacer un debate donde haya un constante intercambio de ideas, de pareceres, y está muy bien que se
se debata de una forma vehemente. A mí eso me gusta, porque además esto es un medio que lo pide. Mucha gente dice, no, yo recuerdo y echo mucho de menos La Clave. La Clave era un programa que funcionaba muy bien cuando solamente había 2 canales de televisión. La Clave la trató de recuperar, si no me equivoco, fue Antena 3 en los 90 y no tuvo éxito. Quiero decir, un montón de señores sesudos, que además generalmente eran esos, señores, no había ninguna mujer, dándose paso ordenadamente unos a otros de una forma súper sesuda y todo fumando en pipa, no es algo que ahora probablemente tendría la misma venta ni éxito que en los años 80, que insisto, probablemente también, y sin quitarle mérito alguno a ese programa, que fue desde luego un hito en la historia de la televisión de este país, creo que a día de hoy no tendría la misma aceptación, ¿no? Y creo que hay que poner también eso en valor. Nosotros queremos hacer un debate dinámico, un debate vivo, pero también queremos que sea un debate en el que se habla de la cuestión que plantea la escaleta, no de cuestiones personales. Y sí que queremos que haya un respeto en las formas y en el fondo, y que todo el mundo pueda hablar. Quedan claros los límites y conociéndolos, igualmente se ha tenido que dar la ocasión, y me atrevo a decir que más de una vez, en la que te has recordado una hora más y puedo salir a comprarme un disco. Sí, fíjate que yo hay algunos domingos que me he ido a comprar discos a Satanás al Rastro, que abre los domingos, de hecho es el único día que abre, y allí he acudido en alguna que otra ocasión, y es verdad que algunos sábados, porque yo generalmente tengo más tensión previa al programa que durante el programa, ¿no? Durante el programa ya estás ahí en plena faena, ya estás muy concentrado, estás especialmente centrado en qué es lo que va a venir a continuación, en que la gente se dé paso ordenadamente, en que nadie monopolice el debate, pero antes del programa, curiosamente, durante la mañana, sobremesa del sábado, es cuando yo igual puedo estar un poquito más tenso. Y es verdad que comprar plásticos siempre me ha relajado especialmente.
Y escuchábamos a los Stray Cats, y es que si tenemos que sumergirnos en la discoteca particular de nuestro invitado, el disco del que hacíamos sonar Rebels Rule, ese Run and Rave, es una de tus joyas más preciadas. No lo dudes, es un disco que además tengo en varias ediciones, así de friki soy. Tengo la edición inglesa, que no tiene pitido, no tiene esa censura del Rebel Rule, tengo también la edición española, luego tengo también, por supuesto, todos los singles que salieron de este disco. Y sí, los Stray Cats, en general, toda la producción de Brian Setzer ocupa un lugar importante en mi estantería y en mi corazón, no lo puedo negar. ¿Te impones alguna limitación a la hora de visitar tiendas de no salgo con más de 10? Me la imponen, más bien. Es decir, yo cuando viajo y hay tiendas de discos en los lugares a los que viajo, tengo que llegar con Andrea, con mi pareja, a una negociación para cerrar un poco qué tiendas de discos voy a ver y cuánto tiempo voy a estar. Yo entiendo que si no puedo ser muy cansino y muy pesado. O sea que sí, es evidente que una limitación tiene que existir. Si hacemos un repaso a tu discoteca, si mirásemos en tu estantería, ¿qué habría que confesar que escandalizaría a un rocker ortodoxo? Bueno, tengo muchas cosas para escandalizar a rockeros ortodoxos. Tengo, por ejemplo, una versión muy cañí del Cupido de Rafael, que siempre me ha parecido muy divertida y que la conservo por el sonido de guitarra que tiene. Es como el sonido de guitarra un poco proto-rocker que se hacía un poquito aquí en España. Me recuerda un poco, pues, por ejemplo, a la canción Lolita del dúo Dinámico. Tiene su aquel, tiene duende, tiene puntito. Tengo algunas cosas de Camarón que podrían poner los pelos de picos pardos a muchos ortodoxos Teddy Boys, amigos míos. Y luego también es verdad que he filtreado mucho con el heavy metal. Tengo algunas cositas desde Rammstein. Tengo, por ejemplo, una simpática colección de singles de AC/DC que siempre me han gustado mucho. Tengo varios de ellos. Luego también me ha gustado mucho el jazz, tengo algunas cosas de Dave Brubeck, tengo algunas cositas, sí, tengo algunas cositas. Incluso tengo algunos discos que me regalan, que alguna vez pincho en alguna fiesta con mi gente, que me han regalado para tratar de putearme, y es con lo que luego yo los echo a ellos de casa, ¿no? Tengo un disco de Susa que me regaló un amigo, Dieter, que creo que conoces muy bien, que lo utilizo para que se me vaya despejando el salón de amigos cuando se han acabado las cervezas. Y siendo de la margen izquierda, nacido en 1973, ¿en algún momento consumiste discos de Cicatriz, de Escorbuto? Pues fíjate, yo los descubrí un poco más tarde, porque yo era un rocker muy ortodoxo en aquellos 14, 15 años, y yo fui a ver a Escorbuto, pero porque les teloneaba General Lee, que es una banda de rock and roll, rockabilly, que todavía funciona, de Baracaldo. Y me acuerdo que hubo una bronca buena entre los punks y los Teddy Boys. Eran fiestas de Baracaldo y volaron vasos, botellas. En fin, la trifulca fue realmente interesante. Y les descubrí con el tiempo, y probablemente a través de un libro que yo recomiendo, que es Una historia triste, donde se cuenta la historia de Escorbuto, que fue realmente una historia muy triste. Pero es una banda a la que he conocido con el tiempo, y es una banda a las que no se le ha reconocido en su tierra, por ejemplo, no se le ha reconocido todavía el valor de lo que supuso, ¿no? Hace poco hablaba con la alcaldesa de Santurchi, que es amiga mía y es buena chavala, pero desconocía de la existencia de una banda de la importancia de Escorbuto. Ella tenía otros gustos. Y le dije, pero por favor, es que aquí a Escorbuto en Santurchi les tenéis que hacer un pequeño homenaje, dedicarles una calle, algo, son los ACDC locales. O sea, tú te vas a México y hay discos de Escorbuto. Tú te vas a la FNAC de cualquier punto de España y hay reediciones de los LPs de Escorbuto. Son una banda con mucha importancia y mucho peso. Y es una pena que aquí no se les haya rendido un merecido homenaje. Pero bueno, yo sí que escuché bandas que sí que se acercaban un poco a mi rollo y que filtraban con el punk rock, como en el caso de Coy Corral, como es el caso de Erchainak, de Gary, después en solitario, incluso de Sarama. Sí que escuchaba MCD. Sí, había algunas cositas muy interesantes. Y la Boya Records, que también tenían su aquel. Recuerdo de tener el single de Come Mierdas Nutritiva, que es una letra realmente recomendable, muy divertida. Y sí, en casa también giraba bastante. Después no lo ponía mi padre, será lo tuyo. Ponía yo, será mío. Igual hasta te lo quitaba. ¿Y qué será de él? Porque ese single cuesta una pasta ahora. Me lo regaló un colega del colegio, a ver si me sacaba del mundo tuperiano y me introducía en el mundo del rock radical vasco de aquel entonces, y me lo regaló, y cuesta un dinero ese single, ¿eh? Se llevaban más a flor de piel los gustos musicales, formaban parte de la estética adolescente. Los adolescentes ahora mismo están troquelados, todos visten de Lefties o de Primark o de hombres, mujeres y viceversa, algún infierno de estos. Pero yo recuerdo que iba yendo ya a un colegio de curas, copón, en clase teníamos Redskins, estábamos rockers, había algún psicobilly, había algún mod, había punkis, o sea, en fin, la tribu se llevaba, ¿no? Lo que no gustaba precisamente era
vestir al unísono con el resto de la clase, ¿no? Ahora, tras una clase de adolescentes y todos llevan el tobillo al aire, los mismos pantalones elásticos estos, en fin, el mismo look, que no voy a entrar a juzgarlo, pero es que van todos clavados con el mismo pelito de cepillo, es una cosa digna de mención. Desde el No Somos Nada, que siempre reivindicamos aquí, de Evaristo y La Polla Records, por la quinta planta del Círculo de Bellas Artes, han pasado de todas las subculturas inimaginables, y uno de los primeros en pasar por aquí fue Marcos Sendarrubias. Some fun, you must go to the Bear Club. I play that is really fine. Listen, I'm talking about 99. Everybody in town knows that place where you're the boy, easy haze. If you don't wanna waste your time, listen, I'm talking about the 99. Talking about the 99. I'm talking about the 99. If you wanna brag and have some fun, listen, I'm talking about the 99. Band's playing rock or maybe the DJ's digging his 45s. Listen, I'm talking about the 99. If you're lonely and feeling blue, you'll sit down there, I'm telling you. Come on, pal, you'll see the light. Listen, I'm talking about the 99. Well, talking about the 99. I'm talking about the 99. If you wanna rock and have some fun, listen, I'm talking about the 99. Y I'm Talking About the 99 es lo último de Marcos Sendarrubias, que además de ser el responsable de la canción, es el socio de nuestro invitado en una nueva aventura. Hot 45 Records, una discográfica, un sello dedicado a publicar EPs en vinilo negro, solo con temas originales de sus artistas favoritos. Las dos primeras referencias han sido una dedicada a Marcos Sendarrubias y otra a Diego Cruz. ¿En qué momento decides no solo coleccionar, sino también producir, generar? Pues mira, en el momento en el que yo creo que le debo a esta música un poquito de la alegría que me ha dado, en el momento en que te apetece también, caramba, invertir un poco, ¿no?, en algo que te ha dado tanta vida, ¿no?, a lo largo de tu existencia. Y quién mejor que Marcos Sendarrubias, que es un tío al que admiro, al que conozco muy bien desde hace muchos años, al que escucho desde hace todavía más años. Y aprovechando que ahora el single, el EP, los pequeños sellos vuelven a estar un poquito en boga y que la gente vuelve a comprarse platos para poner en casa giradiscos, caramba, para que no me entienda, pues optamos por abrir un pequeño sello de tirada limitada, 500 discos, cuidando muy mucho el producto, haciendo algo prácticamente artesanal, para lo cual hacemos un single grueso, contratamos a un fotógrafo como es Antonio Alay, que es una auténtica maravilla, yo creo que después de Alex, uno de los mejores fotógrafos para este tipo de cosas que puedes encontrar, ¿no? Es un crack. Contratamos además a Alex a la Gramun para las mezclas, o sea, nos rodeamos de grandes profesionales para mimar mucho un producto final como son estos discos, estos singles. Es ruinoso, no te voy a engañar, esto no es para ganar dinero, esto es un hobby, pero en vez de gastarlo en drogas y haciendo el mal, pues mira, dejamos algo para el futuro, dejamos nuestra impronta, porque el día de mañana no se me va a recordar por un programa en directo de 5 horas dedicado a la política, pero sí porque quedarán estas joyitas grabadas para la posteridad. Eres un tipo disfrutón, eres hedonista. Me gusta mucho disfrutar. Para lo que estamos aquí merece la pena hacer un pequeño esfuerzo en pasarlo lo mejor posible. En esa línea de sacarle partido a la vida, de disfrutar de cada minuto lo máximo,
imagino que habrá un montón de artistas a los que quieres sacar, porque encima eres ambicioso. Soy ambicioso y además no nos ha ido mal, fíjate, porque después de grabar a Marcos, que era uno de los socios de este sello, después de grabar a Diego, que es un amigo, y vimos la oportunidad, además yo sinceramente creo, y sin desmerecer su carrera pasada, ha hecho el mejor trabajo de su vida. Pues yo fíjate que de repente descubro que vivo a apenas 80 kilómetros de uno de mis músicos favoritos, a que tú conoces también, Mike Sánchez. Digo, caramba, pues le conozco en un concierto, oye, pues vamos a insistirle, vamos a ver si podemos grabarle. Oye, le parece interesante, pero nos pide una cosita solamente a cambio, y es poder grabar con los Limbos. Resulta que conocemos a Roy Fontoira, que es el guitarrista de esta maravillosa banda de Rhythm and Blues. Nos acercamos a hablar con ellos, encantados de grabar con Max Sánchez. Ya tenemos todos los mimbres para hacer un cesto fantástico. Y ahí está nuestra tercera referencia. Y yendo más allá, resulta que, oye, tenemos la oportunidad de hablar con el Tuanguero, que es un guitarrista maravilloso, y esa va a pretender ser nuestra cuarta referencia. Si le conseguimos convencer y grabar, quién sabe, igual estamos grabando a Brian Setzer como sexta referencia. Todo se andará. Como se despiste en su gira por Vitoria, me lo llevo de pinchos, lo pongo hasta el carel, fíjate, chacolís, y lo encierro rápidamente en un estudio de grabación y ahí sacamos, algo sacamos. Mike Sánchez, Roy Fontoira, nuestro invitado y un servidor, tenemos en común una cosa, y es que ninguno somos de esta ciudad y sin embargo tenemos derecho a opinar. Un temazo, ¿eh? Esto cerraba una de las caras, no recuerdo nunca si la primera o la segunda. Esto sigue siendo un himno y es que ¿quién no ha estado en su casa hastiado diciendo hoy no salgo y al final ha acabado saliendo y ha utilizado los bares como espacio de encuentro para debatir sobre esas cosas que todavía han de solucionarse en las ciudades que uno habita? Y bien expresado, como todos lo pensamos, porque todos decimos qué mierda de ciudad, todos lo decimos, en fin, ¿no? Como ahora que ha triunfado esto de lo políticamente correcto muchas veces en el mundo de
de la música actual. No entiendo por qué uno no se puede expresar como lo haría en casa tranquilamente. Sigues viajando a Bilbao, sigues haciendo uso de la ciudad, sigues habitándola, sí, pero también estás con base en Madrid, criando una criatura aquí en Madrid, en la capital del reino. ¿Qué opinas sobre la gestión que está haciendo la administración local de esta ciudad? Pues hay muchas cosas de Madrid que me llaman la atención, que puedo decirlo desde un observador de fuera, ¿no? Como yo soy trashumante, somos una familia trashumante que subimos y bajamos prácticamente toda la semana, ¿no? De Bilbao a Madrid. Hay cosas que me llaman la atención. Hay una lucha ahora mismo por eliminar la contaminación, que es impresionante la contaminación que hay en la ciudad de Madrid, o reducir el tráfico. Sin embargo, se permite circular, esto que voy a decir es muy poco políticamente correcto, pero no entiendo por qué se permite circular a miles de taxis buscando clientes por la calle. Esto, por ejemplo, en Bilbao no existe. Tú no puedes parar un taxi en la calle, te tienes que ir a la parada, o le llamas. Eso sí, hay paradas en todas las calles. No tendrás que andar más de 100 metros sin encontrarte una parada de taxis. Si tú quitas miles de taxis circulando del centro de la ciudad, tendrás menos contaminación, menos coches circulando, reduces emisiones, haces el tráfico más fluido. No entiendo, porque esto es una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención, no entiendo por qué esta ciudad ha pasado de no peatonalizar calle alguna, excepto Fuencarral. En el caso de Bilbao se ha peatonalizado la Gran Vía. Un tramo importante de la Gran Vía, y se va a seguir peatonalizando. Creo que no ocurre nada. Es lamentable muchas veces que los vecinos tengamos que aprender así a dejar el coche en casa. También es verdad que creo que hacer esto de Madrid Centro sin aumentar las frecuencias de trenes, sin empezar con el servicio de ferrocarril o de metro antes y acabarlo más tarde, sin poner más líneas de autobuses, por cierto, autobuses del todo ecológicos, no lo acabo de entender. Al final me parece que todas las medidas son punitivas. Me da igual que haya un gobierno de derechas, como es el caso de Bilbao, donde gobierna el PNV, o que haya un gobierno de izquierdas, como es el caso de Manuel Carmena. Y luego hay algo que une a todos los gobiernos municipales de España: atacar la vida nocturna de las ciudades, que es una industria. Señores, pónganse de acuerdo, pongan unas normas y luego dejen a la vida nocturna desarrollarse, dejen que haya conciertos. Es bueno, es sano. Es fundamental y es necesario, y es una industria, es cultura y es ocio, que no solo es ocio y cultura lo que se hace en el Teatro Real, no solo es ocio y cultura la cultura subvencionada de los ayuntamientos o comunidades autónomas, también es cultura lo que invierte el pequeño propietario de un local que lo tiene insonorizado y que solo quiere poner música. Vamos a dejarle hacerlo, dejemos ya de... Esto es algo que une a todos los ayuntamientos de cualquier signo. Creo que, sinceramente, ha habido gobiernos del PNV que, como gobiernos de... Es el caso de Manuela Carmena, que la verdad no hacen más que eliminar las posibilidades de ocio nocturno que ofrece esta ciudad, que son sanas, que yo tengo 45 años y que no meo en los portales, no vomito, no grito, no quemo contenedores. No tengo por qué pagar porque haya adolescentes que lo hagan. Que haya más policía en la calle controlando, yo qué sé. Pero caramba, cerrar los garitos no es la solución de absolutamente nada. ¿Qué queremos ser? ¿Como los daneses, mamándonos en casa, no relacionándonos? No sé, creo que esto va totalmente en contra de la forma latina de concebir la vida. No digo que los vecinos no tengan derecho al silencio, por supuesto que lo tienen. Tendremos que aprender a salir de los bares sin gritar, ser más cívicos, ¿de acuerdo? Pero, en fin, creo que cerrar las salas de conciertos no es la solución. Criminalizar la hostelería, el ocio nocturno y a los la que música lo usamos, en vivo. Que me parece sorprendente. Pago una jartada de impuestos y muchas veces no puedo salir a ver un concierto porque han cerrado el local por yo qué sé qué. Muchas veces ni siquiera es por la cuestión de ruido. También te digo una cosa, conociendo un poco, porque he sido hostelero, no de bares de conciertos, pero sí que he sido socio de algún establecimiento hostelero. Si sigues las leoninas normas de un ayuntamiento, no habría ningún bar que pudiera abrir probablemente en ninguna ciudad. Es absurdo estar así. Y no entiendo esta persecución de los que disfrutamos también la noche responsablemente y respetuosamente. Pero bueno. No es la primera vez que te escuchamos opinar sobre el día a día, sobre las políticas que afectan al uso de los espacios comunes, pero al ser una figura pública que constantemente tiene que mediar en temas de actualidad, ¿hay algo sobre lo que no puedas opinar o es con diferenciar los espacios es suficiente? No, simplemente yo cuando estoy trabajando considero que hay 8 tertulianos que cobran por opinar. Es decir, ahí en ese caso mi labor es la de moderador. Creo que mi opinión, a no ser que se esté contando una mentira flagrante y que yo la conozca, pues mi opinión es la de moderar en ese caso, no la de hacer de demiurgo y dirigir el debate según mis ideas políticas. Otra cosa es que después yo esté, como en este caso, contestando una entrevista y ahí pueda expresar mi opinión libremente. Pero a veces expreso mi opinión también en el programa. De todas formas, no existe ningún medio de comunicación que sea
absolutamente puro como la nieve. O sea, ya en la elección de los temas que tú vas a tratar ya existe una línea editorial. En el orden de los temas que vas a tratar ya estás demostrando de alguna manera tu línea editorial, cuáles son los temas que te interesan más y los que te interesan menos. Eso es evidente. En la línea editorial de La Sexta, tu cadena, está muy claro que hay un interés por informar sobre a dónde van a ir a parar finalmente los restos del dictador Francisco Franco. En tu caso, y aprovechando que estás en un espacio que esperamos sea de comodidad para ti, y sabiendo que tu tío abuelo Emiliano fue asesinado durante la Guerra Civil y sin su consentimiento y sin el de la familia, enterrado en una fosa común en el Valle de los Caídos, ¿qué opinas? ¿Qué ha de hacerse con este monumento y qué ha de hacerse con los restos del dictador? Es cierto que mi tío abuelo Emiliano fue enterrado sin el consentimiento, sin el permiso de la familia y sin el conocimiento de la familia, porque se enteraron décadas después. Y a través de una serie de contactos y sobornos para saber dónde finalmente fue enterrado, porque fue hecho preso por las tropas nacionales que lo utilizaron para quitar minas en el frente de Madrid, y allí finalmente una mina se lo llevó por delante. Bueno, pues yo sinceramente creo, fíjate que mucha gente podría pensar, el dictador Franco era socio, amigo y aliado de Hitler y de Mussolini. En el caso de Hitler, sus cenizas fueron lanzadas al mar para que aquello no se convirtiera en un centro de peregrinación. Mucha gente puede decir lícitamente, además, que se haga lo mismo con las cenizas de Franco. Bueno, yo creo que hay que permitirle a su familia que lo entierre dignamente en algún sitio de su propiedad que no sea una cripta. No creo que la Catedral de la Almudena, por muy fea que sea, que lo es, se merezca además que la feen enterrando un dictador en ese lugar. Sinceramente creo que la familia Franco debería hacerse encargo de ese muerto y llevárselo y enterrarlo. Creo que tienen a su disposición un cementerio en el Pardo. Incluso la Guardia Civil les ofreció protección para que no les pinten la tumba, y dejarlo allí. Y ya está, y acabar con este tema. Lo que no tiene ningún sentido es tenerlo con flores frescas, enterrado y protegido por los benedictinos como está en Cuelgamuros. Creo que Cuelgamuros habría que resignificarlo, habría que convertirlo, pues como es, por ejemplo, Auschwitz. Hay mucha gente, ¿no es lo mismo? No se cremaba la gente allí, pero Cuelgamuros, el Valle de los Caídos, fue construido con prisioneros políticos que muchas veces fallecían allí mismo y fueron enterrados allí mismo. Es decir, mucha gente murió allí construyendo ese monumento tan hortera. Yo creo que habría que resignificarlo y convertirlo en un centro, pues, de la memoria, de explicación de lo que significó el conflicto, la guerra civil y los 40 años de franquismo que vinieron después, etcétera, etcétera. Porque yo escucho muchas veces este discurso, no, la guerra civil eran malos contra malos. En la guerra civil se hicieron desmanes por ambas partes, eso es cierto. Pero no hay que olvidar que uno era la sublevada y la otra era la democrática. Una democracia como era la de los años 30, lógicamente con muchos defectos. No equiparable a una democracia actual, hasta ahí podíamos llegar. Pero siempre se olvida que hicieron mal por ambos lados durante los 3 años que duró la guerra, porque después solo hizo mal una parte, y lo hizo durante 40 años, y eliminó libertades, y fusiló a gente, y siguió enterrando a gente en cunetas, y nos sometió a un retraso brutal como país durante 4 décadas. En fin, o sea que no es lo mismo y no se puede equiparar, que muchas veces en este país se suele hacer. Andan diciendo que era un hombre honrado, un humilde trabajador, que nunca estuvo de ningún lado, que nunca fue ningún traidor. ¿Estáis seguros de que era un fascista? ¿Estáis seguros de que tenía que morir? Cuentan que estuvo años en la cárcel por luchar contra el dictador. Siempre dijo que ese fue el lugar más seguro en el que vivió. ¿Será verdad que era un comunista? ¿Será verdad que era un hombre como yo? Y en sus ojos no vi al enemigo, en sus ojos no vi maldad.
Me miró cuando apreté el gatillo y en sus ojos solo vi paz. ¿Estáis seguros de que era un fascista? ¿Estáis seguros de que tenía que morir? Por el entendimiento y por la curiosidad, que cuando van de la mano funcionan mucho mejor, damos las gracias a que Iñaki López esté en televisión, pues se puede informar y se pueden acercar posturas para formar opiniones interesantes. Le damos las gracias a Iñaki por dedicar una hora muy preciada a sentarse con nosotros y a no preparar entrevistas de los que luego le toca recibir a él en su casa. Esta me la descuentan, del trabajo, sepáis. Yo, de todas formas, hablando de medios de comunicación, lo que recomiendo a todo el mundo es que vea muchos, todos los que pueda, y que compare. No hay ningún medio que tenga la verdad absoluta. Está muy bien ver medios, además, de todo el espectro de ideologías que existen. Yo, además, creo que se puede encontrar periódicos de izquierda a derecha, televisiones, radios. Vean y comparen y háganse su propia idea y háganse su propio cesto con todos los mimbres que ofrecen los medios de comunicación. No se dediquen a ver solo uno porque podrían cometer el error de estar mal informados. Gracias por venir, Iñaki. Un placer, chicos. Nos marchamos, dejando claro que aquí, cada uno a su manera, pero todos rockers. Un beso.